Hola amigos, soy Joaquín, bienvenidos a una nueva edición de, yo le he llamado la zona gris, y creo que tú estás bastante de acuerdo con esto, porque, bueno, pues el espacio que dedicamos al mundo de Lorcana. Y como siempre, por ahora, y vamos a contar siempre con Adrián Monserrat. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bien, aquí un día más. Yo le llamo la zona gris porque el gris es el color que más me gusta, y creo que es el que le gusta a muchísima más gente, ¿no? A tú entre ellos. Efectivamente, es uno de mis colores favoritos. Es curioso. A mí lo que no me gusta ni nada es el amarillo. Yo al que le he cogido más tirria ha sido el verde. El verde es muy divertido de jugar. Andoni lo juega y lo encuentro muy divertido porque creo que es que molesta mucho al otro, ¿no? Claro, es que a mí me gusta jugar mi juego, no molestar al rival con mi juego. Yo el tema de las canciones es lo que peor llevo. Además, las cartas ni me gustan tampoco. Supongo que también es una cosa de esas, los dibujos y todo eso no me gustan. Yo he de decir que sí, que le he cogido mucho gusto y aparte que una de mis cartas favoritas de Grises, que es una canción, que será Honey Wall, entonces Y sigue siendo el meta, ¿no? Me parece, el Stilson, ¿o no? ahora mismo está dudando. El meta está siendo un poco extraño, pero lo que manda ahora mismo es el agro. El agro está siendo muy potente. Ahora mismo hay dos vertientes, por lo que se ha podido ver, que es el agro y el control. Ahora mismo estos dos son los que están mandando. ¿Y esos son qué colores son para los que no? Normalmente en agro suelen ser dos colores, pero sí que es cierto que están saliendo derivaciones. Suele ser o gris amarillo o amarillo verde. Ahora mismo lo que está saliendo de esto. Sí que es cierto que esa combinación de colores también salen más resultados, como un control que sería un Stilson, o el lima limón, que se hizo muy famoso, que es de descarte. Y en control lo que tenemos es o azul rojo o rojo morado, básicamente. El amarillo verde no me lo he cruzado mucho. Amarillo verde está saliendo ahora un mazo muy interesante que lo que hace es devolverte cosas a la mano y descartas de la mano. Que es muy interesante, pero en mi opinión, se lo he visto jugar solo a una persona, que lo ha jugado personalmente bastante bien, sobre todo porque ha ido testeando. Es de los más difíciles que he visto de cómo jugarlo. Es decir, en su momento, Stilson era el más difícil de jugar, entre comillas. Tampoco me parece un mazo excesivamente complicado, pero sí que tenías que calcular mucho lo que tenías que hacer. En este tienes que calcular hasta la carta que robas. Si tienes X, tienes que ocurrir Y más X, es una pasada. Es muy difícil de jugar ese mazo. Vamos a centrarnos entonces en el mundial. Vale, Hemos tenido el primer mundial como correcto. tal Ujú. de Lorcana. Ponos un poco en situación. El primer mundial tuvo anuncios de los formatos que se iban a jugar dentro de este mundial, en los cuales ambos puntuaban para clasificarse para luego llegar a los top. Uno de ellos era el Super Sale, que lo que hacían era darte, si no recuerdo mal, eran 8 sobres, de los cuales eran 4, no sé si eran 8 o más, muchísimos sobres, desde la quinta temporada en adelante, o sea, hasta la octava en este caso, y tenías que hacerte un mazo de 3 colores y jugar con lo que te salga. ¿Qué pasa? Esto me parecía más un formato por diversión o por show que no por puntuación. Y cuando vi que estas partidas contaban como resultado, a mí me decepcionó un poco. Yo creo que es un formato que lo puedes hacer por diversión, que lo puedes hacer en un evento de clasificación, pero aparte, no que conte como una parte de la puntuación de la competición. Y luego salió otro formato que es el formato de los 3 decks. Ese formato, yo cuando vi el concepto me gustó mucho y me pareció muy interesante. De hecho, cuando me vi el torneo, efectivamente era algo que era muy chulo de ver. Y era que te tienes que hacer 3 mazos de los cuales no coincidan los colores entre ellos. Es decir, si tú, por ejemplo, te haces un morado gris, luego no puedes volver a hacerte un mazo con ninguno de esos 2 colores, tienes que hacerte otro. Por O sea, al ejemplo, final tienes que usar los 6 colores, ¿no? correcto, si tienes que hacer 3 mazos con los 6 colores. Y cuando vas a competir, cada uno banea un mazo del rival. ¿Qué pasa? Los que están yendo al mundial son gente que son los mejores, es decir, saben sus estilos de juego y saben lo que les gusta más. Ya tenemos campeón del mundo, además, europeo. De hecho, estuvo la final entre un americano y un europeo, entonces fue bastante interesante. Ya te digo, el formato me gustó mucho. Espero que ese formato se quede para, no para Championship, pero para el europeo y para el mundial creo que deberían quedarse. Es un formato que me parece bien. El otro no, el otro me pareció que se lo sacaron de la manga y no sé, para hacer algo diferente. El campeón de Europa, que es Domingo, que es un murciano español, que aparte lo pude conocer en persona, le condicionó muchísimo, porque dependes tanto de lo que te salga en un sobre, que no es tanto la habilidad que tú tienes. O sea, la gente está diciendo que se ve ahí la habilidad del jugador a la hora de crear mazo. Yo no lo creo. Yo creo que el mazo, sí, puedes ir a presentaciones y quedar top 4, luego te vas a una competición y quedas el último.
cuando es una competición de mazos construidos. ¿Esa habilidad realmente? No, yo creo que es más suerte. A mí me gusta más poder construirme el mazo, creo que tengo más oportunidades de hacer cosas, porque es como más aleatorio, es verdad. No sé, a mí me gustó. A ver si he entendido bien el formato final. Tú puedes jugar el mismo mazo, me pareció ver, yo también vi la final del Mundial. Si perdías, podías volver a utilizarlo. Es decir, en la partida, Ujú, si ganabas con el mazo, ese lo tienes que descartar, ¿no? correcto. Pero si perdías, en la siguiente partida podías jugar el mazo con el que has perdido, me O parece. cambiarlo, sí. O cambiarlo, ¿no? Vale. Sí, te daban las 2 oportunidades, o cambiarlo o dejar el que tenías. ¿Crees que Domingo le perjudicó entonces la fase previa? No, lo tengo muy claro que le perjudicó. Es decir, en el sailing quedó, si no recuerdo mal, 1-3 o 1-2. Yo seguía, lo seguimos todos por Melee, Sí, claro. sí, efectivamente, sí, sí, pero es que cuando lo vimos, yo primero me pareció horrible que eso fuera un formato que fuera de competición. Y luego eso, pues yo, por ejemplo, yo seguía a Domingo, aparte lo estaba viendo, y es que luego justo no he construido, pegó el pelotazo, en plan, ganó casi todo. De hecho, solo he perdido contra el campeón. Es que no pudo ni clasificarse. Que no lo digo tanto por patriotismo, no porque seamos los dos del mismo país, sino porque es que me parece un formato injusto. Creo que hay jugadores que se han quedado fuera porque no le han tocado unas cartas en el sobre como toca. Háblame un poco del campeón. El campeón de Europa y subcampeón del mundo es Ed. Es, de hecho, en Europa, bueno, en Europa lo conocen mucho, le tienen mucho aprecio y en América también. Es un jugador que creo que, este sí que es cierto que no estoy seguro, pero creo que venía ya de otros TCGs, pero lo que sí que es cierto que es un jugador muy experimental y muy querido por la gente, incluso por los que están allí. Es decir, de hecho, con el campeón del mundo se lleva muy bien. Y el campeón del mundo, que es Dean Campau, si mal no recuerdo, que es de KP, él, la primera vez que yo le vi, fue en el torneo de Australia, que es donde hubo la mayor controversia que hubo en Lorcana, que de hecho a raíz de esto se exigió por parte de la comunidad que hubiese un plan de jueces. Él llegó a la final, se enfrentó contra el que quedó eliminado anteriormente después y baneado durante 3 meses de la competición, ganó sin ningún problema, y luego a raíz de este pues fui conociéndolo más y vi que era un tío que venía de jugar Yu-Gi-Oh!, que de hecho es de los mejores jugadores de Yu-Gi-Oh!, y la gente que conoció y que estuvo haciendo mazos con él se dio cuenta de que tenía una visión mucho más profunda de los juegos de cartas coleccionables que muchos jugadores que estaban empezando Lorcana o venían de otros juegos. Y le vieron un talento asombroso. Entonces, el Mundial fue a 5 partidas. DKP es reconocido porque le encanta jugar, bueno, le encanta o le ve más potencial a los mazos de control en general. Y es un jugador de rojo-azul. Siempre ha buscado formas de seguir jugando. Incluso en la anterior vez hablamos de los baneos, que banearon una de las cartas que fue un pilar para azul, y él consiguió buscarle una vuelta de tuerca para que pudiese seguirse jugando esos colores. La gente ya estaba diciendo que esos colores ya estaban muertos y que no iban a funcionar. Y él consiguió que se volviese a jugar y aparte de que se volviese a jugar bien. Es decir, es un mazo que actualmente sigue quedando entre los 8 mejores. Entonces, DKP pegó el pelotazo en Australia y tiene muchísimo potencial. Y es, bueno, el primer campeón del mundo. Una vez que viste los mazos, ¿crees que vienen ya con ellos muy definidos los metas? Muy, muy, muy definidos. ¿O cabe ahí un poquito de experimentar y sorprender a los demás? De hecho, con el Mundial justamente vi mazos que no me esperaba ver. O sea, yo me esperaba unos mazos concretos y el que más me sorprendió justamente fue DKP, que jugó una combinación de colores que no me esperaba y que le fue funcionando bien. Y también, ya no combinación de colores, sino dentro de esos colores las cartas que estaba jugando. Hay una carta que quedó mucho en el olvido en su momento, que es Gensid, que es el maestro de Mickey, con el mago, que hubo un momento que se jugó, y se dejó de jugar, y a raíz de que el meta era tanto agro, dijo, ok, si vamos con tanto agro, Gensid con las escobas, que solo jugaba dos tipos de escobas, la primera que era la morada y la segunda que es la gris que en tu turno tiene evasivo. Y dijo, vale, yo con esto más el Gensi, yo ya puedo ir consiguiendo puntos. Y claro, yo en su momento también lo vi, pero yo estaba pensando, claro, pero es que tienes tantas formas de romperlo todo con otras combinaciones de colores que no lo veía tan viable. Pero claro, con este formato de baneos es interesante porque a lo mejor lo que tú crees que el rival, a lo mejor no es su mejor mazo, pero te puede contrastar mucho los que tú tienes, se lo quitas de en medio aunque su mejor mazo sea otro. Puede ser, o igual estoy equivocado, que Genji solo llevase uno en el mazo. Tengo la sensación. Creo recordar que llevaba 4 de hecho. Echando un vistazo a los mazos, lo vi efectivamente, me sorprendió. Es una carta que juega mucho mi hijo, le gusta mucho y me pareció ver una. Y digo, bueno, pues oye, igual tenía muy claro también lo que quería hacer con ella. Aparte, cuando solo llevas una carta de algo es porque es una carta de tech. La llevo por si acaso. Háblame un poco de cómo está el tema de tener árbitros, de cómo se está profesionalizando un poco este juego. De árbitros, todavía el plan de árbitros no lo tenemos hecho, o sea, no, al menos no de una forma oficial. Se ha hecho una de forma no oficial, que la verdad es que va bastante bien.
pero aún no hay nada por parte de Lorcana o de Ravensburger en el cual se defina correctamente cómo conseguir ser juez en la competición. Más que nada se sigue rigiendo la misma norma, que hayas jugado anteriormente a otros juegos TCG o que hayas sido árbitro en otros. En el mundial, ¿cómo se hace? Ahí sí que hay, digamos, alguien que cumple una función muy estricta como de juez. ¿Ha habido algún caso en el que se ha tenido que reclamar esto y cómo lo solucionan? En el Mundial no ha habido problemas. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que son 3 jueces lo que hay. Justamente en el caso donde yo conocí a DKP, sí que hubo un caso, que de hecho se captó en cámara, que fue de un chico que estaba baneado, que ya ha vuelto, y ya ha pasado los 3 meses, en el cual recriminaba que el trigger o el efecto de una carta que se podía activar, como no lo había notificado el rival antes, no le dejaba hacerlo. Es decir, tenía razón, problema. Te pusiste excesivamente quisquilloso con algo que realmente no afecta mucho al juego, más allá de que a ti te daba la oportunidad de ganar automáticamente. Si tú no dices que activas también el efecto, cuando están ocurriendo y se pone todo en la bolsa, ese efecto se da por sentado que no se aplica. El problema es que si luego lo haces, sin haberlo notificado, no puede, o lo que ocurrió, que fue decirle, ese efecto no lo puedes activar porque no lo has dicho. A efectos del juego, cuando estaba en cámara, perfectamente tú veías los pasos que iba a seguir y que iba a ser lógico que iba a hacer todo lo que va a hacer, porque todo el mundo se conoce los pasos que se estaba haciendo con esas cartas. La sensación que dio es que cuando vio la oportunidad de decir, no has seguido bien las reglas, eso no lo puedes hacer, la comunidad se le echó encima, los comportamientos que tuvo además tampoco no fueron especialmente correctos, y aparte ocurrió también que ese mismo efecto que recriminó a esa persona de no haberlo notificado, en otras partidas y en otros juegos los dejó pasar. Entonces se vio una intención de, me voy a aprovechar de esto porque así puedo ganar. Esa es la sensación que dio. Y también la que me dio a mí. Bueno, pues nada, ya tenemos una visión de qué ha pasado en el mundial. ¿Cuáles son los próximos torneos? Para tener un poco ya una idea para cerrar de los próximos calendarios. Vale, el próximo es el día 4 o 5 de octubre en Bolonia, que se jugará justo después de presentar, en el cual estarán incluidos novena, octava, séptima, quinta y sexta. Ya está con la rotación. Y a raíz de la rotación, pues ya también la gente tiene que empezar a modificar los mazos, ver qué se ha reimpreso y qué no, y a ver qué nos ve. Pero bueno, de momento, Bolonia es el próximo. Muchísimas gracias, Adrián, por recorrer juntos la zona gris. Hasta la próxima. Hasta la próxima.